Los medios, cosas que uno encuentra en los medios. En el diario El Mercurio publicaba hace algunos días el posteo, la columna más bien, el profesor Javier Couso, que se llamaba Acuerdos y Desacuerdos en Democracia, y era bien interesante porque establecía un lazo, un nexo entre este acuerdo que se conoce en torno a la reforma tributaria y particularmente a las reuniones que comentó el propio Juan Andrés Fontaine. Se encargó de comentar que habían tenido lugar en su casa con el ministro de Hacienda. Él vinculaba aquello con los términos en los cuales ciertos sectores se sienten representativos de la sociedad, y como todo aquello nos lleva a la Constitución que nos rige. Es abogado constitucionalista, es doctor en Derecho y es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Javier Couso está en Cooperativa. ¿Cómo estás? Muy bien, Paola, gusto saludarte. Muy buenas tardes. Profesor, ¿de qué manera, no sé si describí yo bien el concepto de la columna? Lo que usted está planteando es que existe un nexo entre la Constitución que tenemos y este acuerdo que fue tan criticado y que sigue siendo muy criticado por quienes quedaron afuera, pero también por quienes creen que no son los espacios privados aquellos donde se tiene que hacer la política. Claro, yo creo que se produjo acá una especie de tormenta perfecta. O sea, tenemos un acuerdo que avanza en cumplir el programa de la presidenta en algo importante. Va a recaudar mucho dinero para cosas que todos estamos de acuerdo es importante. Y sin embargo, se produjo una enorme polémica acerca de la forma en que se fraguó este acuerdo. Y yo creo que esto es expresión de una desconfianza que ya lleva décadas acumulándose de todo lo que tenga que ver con el sistema político que tenemos. O sea, hay una desconfianza que también ha sido alimentada a veces por medios conservadores de la política, de los políticos y por lo tanto de todo acuerdo entre políticos. Por definición es algo que suena raro como a componenda. Yo creo que es un poco limitado quedarse en si fue en un living o en una sala de 4 puertas, o sea, una sala cerrada del Congreso. A mí eso me preocupa menos que el hecho de que hay una enorme desconfianza en lo que llevó al gobierno a tener que hacer este acuerdo por parte de la gente que apoya desde posiciones más de izquierda al gobierno, y en general de la idea del acuerdo mismo. Les voy a poner un ejemplo. Si uno escucha que en Colombia estamos en este momento en un proceso de paz que Chile es garante, un proceso que busca un acuerdo de paz. Es completamente secreto en otro país, es en Cuba, y si llegaran a acuerdos todos los colombianos estarían felices. Terminaríamos con décadas de violencia. Y es porque la gente confía en que, digamos, sus representantes están haciendo un esfuerzo por llegar a un acuerdo que no va a ser una cuestión espuria, que no va a ser no van a pasarle gato por liebre, en el fondo. Los acuerdos de paz tienen esa característica, además se materializan muy evidentemente, deja haber guerra. Pero aquí es un asunto extremadamente técnico, o sea, cuesta mucho para la gente saber si lo que se logró va o no a recaudar la cantidad que se dice que se va a recaudar. Entonces, se mezcla que es muy técnico, que está encima de una enorme desconfianza que se ha acumulado por muchos años, y lo que yo hago en la columna es vincular esto a algo que se ha hablado poco, y que a mi juicio es más importante que el living de Juan Andrés Fontaine, que es el hecho de que todo este acuerdo se hizo bajo la sombra de una posible demanda, por decirlo así, un requerimiento de la derecha al Tribunal Constitucional, donde ellos tienen mayoría. Ya, para detenernos acá, aquí hay un punto importante. Ese es el verdadero elemento negociador, entonces, en este acuerdo. No es solo porque uno podría pensar que efectivamente existe la intención de avanzar en un tema que es tan importante con el consenso lo más amplio posible. Claro. ¿Es eso o es más importante lo que usted dice, esta amenaza velada de recurrir al Constitucional, donde allí sí la oposición, que hoy es minoritaria en el Congreso, es mayoritaria? A ver, yo creo que no habría nada de malo si en Chile tuviéramos una Constitución que garantice que la mayoría decida, respetando los derechos humanos de la minoría. No habría nada de malo, insisto, en que hubiera un acuerdo al cual se llegara simplemente por la fuerza coactiva al mejor argumento, porque producto de que discutimos, una persona concede que el otro tiene razón, no le queda otra que concederlo en una discusión abierta. El problema es que en Chile se negocia en el Congreso ante la posibilidad no velada, fue anunciada por parte de diputados y de senadores de la UDI,
de que iban a requerir al Tribunal Constitucional, donde hay una mayoría de ministros de sensibilidad de derecha. Ya, ahora uno podría pensar que esos ministros de sensibilidad de derecha, que constituyen la mayoría en el Tribunal Constitucional, son representativos de un equilibrio que existe en la sociedad, ¿o no? Ese es el problema. No fueron elegidos para... La única manera en que uno tiene de asegurarse de que un grupo que va a tomar la última decisión, la decisión final sobre cualquier tema, en este caso sobre si iba a haber o no reforma tributaria, uno quiere que esa gente sea directamente elegida por el pueblo. Es por eso que el programa de la presidenta Bachelet, y aquí explico que yo estuve en la comisión que trabajó en el programa constitucional, proponemos eliminar el control preventivo, porque es casi como si fuera una tercera cámara legislativa. Tenemos la Cámara de Diputados, el Senado, y hay una especie de tercera cámara que solo puede decir no, pero que puede, con ese no, puede terminar todo el trabajo anterior de proceso legislativo. Y la derecha ha estado en los últimos par de meses, tanto en lo que es reforma educacional como la tributaria, planteando que todo es inconstitucional. Todo lo que se mueve, como digo ahí, es inconstitucional. Y han anunciado, no han sido muy velados, han dicho, esto es inconstitucional, entonces vamos a ir al tribunal para que lo declare inconstitucional. Por poner un ejemplo de un país diferente, Estados Unidos no tiene este control preventivo. Primero se aprueban las leyes y eventualmente, si cuando una ley se aplica a un ciudadano, él puede pedirle a la Corte Suprema que declare que la ley es inconstitucional. Pero esto de que opere como una tercera cámara legislativa antes de que nazca la ley, tiene un efecto muy perverso, porque hace que la gente tenga este debate legislativo a la sombra de esta eventual decisión por parte de un grupo de personas muy respetables, pero que no han sido elegidas por el pueblo, para echar abajo de raíz una ley presumiblemente inconstitucional. Y en Chile tenemos además, y lo he planteado en otras columnas y en otros escritos, tenemos el problema que no tienen en Estados Unidos, de que allá las decisiones previas de la Corte Suprema deben respetarse hacia el futuro. Hay un efecto del precedente. En Chile eso no existe en nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, ni siquiera tenemos demasiada certeza de cómo va a reaccionar el Tribunal Constitucional ante una propuesta de educación. Miremos para adelante, ahora vienen propuestas importantes como la prohibición del lucro, la imposibilidad de seleccionar cuando uno recibe dinero fiscal. Y francamente, la derecha ha anunciado: esto es inconstitucional, atenta contra la libertad de enseñanza y vamos a ir al Tribunal Constitucional. Claro, ahora, profesor Couso, llevado al extremo, uno podría pensar que las decisiones, entonces, los límites de la reforma, las fronteras de la reforma, están definidas por el Tribunal Constitucional, en última instancia. Y podría uno decir también, y esta es la segunda pregunta, que los medios que vamos siguiendo la atención al debate político, al equilibrio de las cámaras, al número de diputados y senadores, la verdad es que estamos haciendo el loco, porque aquí lo que importa es que al final del día el control último y la decisión final la tiene el Tribunal de Constitución, el TC. Estoy pensando en cómo se planteaba en los medios que el profesor Fernando A. ya tenía listo el escrito. Yo no recuerdo si eso quedó confirmado o no, pero por lo menos un par de veces yo leí que ya estaba listo el escrito ante el Tribunal Constitucional. ¿Era esa la verdadera, digamos, la espada de Damocles sobre el ministro Arenas? Efectivamente, la espada de Damocles, eso lo sabían todos los negociadores, toda la comunidad jurídica lo tenía clarísimo. A ver, hay países donde efectivamente el tribunal, por ejemplo la Corte Suprema de Estados Unidos, vuelvo a ella, tiene derecho, obviamente, una vez que la ley está aplicándose, a declarar que una aplicación de ella es inconstitucional, cuando se viola un derecho humano. Pero en Chile estamos cayendo en una suerte de práctica legislativa, utilizar al tribunal como una estrategia para compensar porque no soy mayoría en el Congreso. Es una estrategia de la minoría para hacerse, digamos, de un poder que no tiene, que el pueblo no le ha dado, por la vía de lograr, y yo creo que tiene razón usted, en que efectivamente los periodistas debieran mirar con mucho más atención al Tribunal Constitucional. De hecho, en Estados Unidos, donde tiene mucho menos poder que en Chile, hay una rama del periodismo que se dedica a saber, pero exactamente qué ha votado cada
juez del tribunal, en qué sentido. Ahora, insisto, como ellos tienen hay un rol del precedente, es más predecible lo que van a hacer cada uno de los jueces. Claro, en Chile es menos predecible. Usted dice, es menos predecible, pero sí conocemos las sensibilidades que tiene cada uno de ellos. Ahora, podríamos recordar en este momento cómo se constituye el TC, porque no es por elección, pero hay un mecanismo para constituirlo. Hay un mecanismo, es bien peculiar en el derecho comparado cómo está integrado. 3 son nombrados por la Corte Suprema, no de entre la Corte, sino que la Corte Suprema elige a 3 personas. 3 son nombrados por el presidente de la República sin preguntarle a nadie. 2 son nombrados por el Senado y 2 por la Cámara, pero ratificados por el Senado. En Estados Unidos son nombrados por el presidente, pero ratificados por el Senado. Pero es un mecanismo mucho más simple. Pero lo que llama la atención además no es solo eso, es sino el tipo de juez que está llegando. Hay algunos distinguidísimos jueces en el Tribunal Constitucional, pero tenemos otros que francamente nunca dedicaron su vida al derecho constitucional. En Estados Unidos, nuevamente, es un ejemplo para mí importante porque es la Corte Suprema que hace este tipo de declaraciones de inconstitucionalidad, que tiene más años, cerca de 200 años lleva haciéndolo. En esa corte, el Colegio de Abogados de Estados Unidos emite, por decirlo así, una suerte de análisis técnico sobre si esta persona tiene capacidades como constitucionalista. Y dependiendo de eso, el Senado a veces rechaza lo que el presidente propone. Acá el presidente puede nombrar a 3 personas sin preguntarle a nadie. Pero lo más importante, y eso es lo que yo quería centrarme, es en que hay que terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional. Le está haciendo un daño a nuestra democracia enorme. Y por otro lado, creo yo que es importante no confundirse y quedarse en los detalles. En Chile siento a veces que tenemos una obsesión con las cosas anecdóticas. Entonces, en vez de preocuparnos si el acuerdo refleja, por ejemplo, que la población en Chile ya no le cree al sistema político y desconfía de cualquier acuerdo, nos quedamos en si se hizo en una casa o si se va a hacer en secreto, pero en el Senado o en la Cámara de Diputados. A mí me parece eso irrelevante. Lo que me preocupa es que hay elementos, si se quiere, del diseño constitucional chileno que favorecen que la gente sienta que la mayoría que vota no se expresa luego en decisiones que representan a esa mayoría. Por ejemplo, el control preventivo del Tribunal Constitucional. Es lo que puede ser un problema extra de representatividad cuando ya se plantea que tenemos un sistema electoral que también va sobre representando las minorías. Entonces usted tiene a minorías sobre representadas en el Parlamento y sobre ello tiene un Tribunal Constitucional donde, por lo menos en este momento, usted dice las sensibilidades mayores corresponden a lo que es la minoría política en términos de representación en el Congreso. Ahora, yo entiendo que su punto no tiene que ver con las capacidades o la dignidad de cada uno de los integrantes del TC, sino de cómo existe este Tribunal Constitucional que se constituye en un control preventivo, que le parece a usted no está... no es, ¿usted dice que es derechamente antidemocrático o que no? No, yo diría que dadas las condiciones contextuales de nuestro país, hoy día juega el rol de crear, por decirlo así, un contexto que hace que nuestra democracia sea incompleta. Hay países que tienen control preventivo, por ejemplo Francia tiene un control preventivo, pero mucho se ha jugado, pero fue una corte constitucional creada en democracia, por una democracia. En Chile, el Tribunal Constitucional no dio lugar a mucha noticia hasta alrededor del año 2005, porque hasta el 2005 había senadores designados, por decirlo así, no era útil, no era necesario. No era necesario. Pero hoy día tenemos, por primera vez, fíjense la valla que la nueva mayoría ha logrado atravesar. Logró quebrar la tendencia al empate que produce el sistema electoral binominal y logró obtener mayoría en ambas cámaras. Luego logró que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto que es muy técnico y por lo tanto difícil de entender, digamos, para incluso gente profesional, pero que no son expertos en derecho tributario, es difícil entender la renta atribuida. Quizás de evaluar si esto cómo me favorece o desfavorece, en fin. Exacto. Claro. Entonces, tener al final de esto como la amenaza, la espada de Damocles de un grupo de personas no elegidas, que como digo, son muy respetables como juristas, muchos de ellos, pero el problema es que hacen, por decirlo así, taponean la deliberación política normal y impiden que se haga de una manera totalmente libre. Si se hubiera llegado a un acuerdo entre gente que está realmente en una especie de piso nivelado,
donde nadie tiene, por decirlo así, una bala de plata, donde nadie tiene la posibilidad de ganar por secretaría. Por ejemplo, yo estoy seguro que si hubiera hoy día una mayoría de jueces de sensibilidad de centro-izquierda, no habría ninguna persona de derecha planteando ir al Tribunal Constitucional. Y en el largo plazo esto puede politizar al Tribunal Constitucional. Ciertamente. Yo creo que alguien puede hacer el cálculo de que lo que conviene controlar es el Tribunal Constitucional. Exacto. Y no necesariamente la Cámara, que es la que representa la voluntad popular. Le agradecemos muchísimo estas reflexiones al abogado Javier Couso, abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Diego Portales, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Busque al Tribunal Constitucional. Muchas gracias para las soluciones. Buenas tardes. Buenas tardes.